vamos a estar tocando se llama ¿Estás ahí? Es la parte 2. El pastor Héctor abrió esto la semana pasada sobre el tema de ¿estás ahí? Y habló del Padre Nuestro. Y hoy vamos a ver la oración del creyente y la unidad mediante ¿qué? La oración, si usted lo tiene ahí en su boletín. Vamos a enfrascarnos bastante en un pasaje y quiero que usted ponga atención y usted lo medite porque no vamos a movernos mucho a otros versículos. Creo que por ahí tengo un par de versículos más, pero de ahí nos vamos a fundamentar y quedarnos sembrados en esto porque yo quiero que le quede a usted grabado en su corazón. Porque es que lo que está pasando aquí no es obra de hombres, sino es obra de Dios. Hechos 4, 23 y 33 dice así. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Dios, creador del cielo y la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se subleman las naciones en vano, conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, oiga bien esto, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Sostenga eso. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú vas agregando, tú te estás moviendo en medio de nosotros. Tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios de poder y tu Santo Espíritu yo sé que está aquí. Tú te mueves en medio de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos llevar la palabra en este día. Gracias por cada uno de ellos que están aquí, de mis hermanos. Bendícelos a ellos y a su familia, a su trabajo, a sus manos. Permítale, Señor, que tu Santo Espíritu llegue a sus corazones y que la palabra de hoy quede sembrada en su ser. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú tienes la libertad. Te la entregamos, Señor. Amén. Yo les dije a ustedes que tenían que leer el capítulo 3. ¿Se acuerdan el miércoles? Por eso es importante venir los miércoles, porque a veces uno deja tarea para los domingos. Nos estamos gozando los días miércoles, hermano. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo y venir a conectarse con los hermanos del miércoles. Estamos estudiando el libro de Romanos. Son estudios profundos, son estudios que te van a llevar a otro nivel en la palabra de Dios. Conéctate, te insto a que vengas con nosotros y empieces a hacer esto, a conectarse, a estudiar la palabra del libro de Romanos. La historia se desarrolla cuando Pedro y Juan sanaban a una persona. Por eso leí yo, tenías que haber leído tú el capítulo 3. Dice que Pedro y Juan iban camino hacia la sinagoga. Había un hombre que estaba tirado en la puerta de la hermosa,
que era, así se llamaba el templo. Y llegó y le pidió que le dieran algo. Pero le dice, no tengo nada. Mas lo que tengo, te lo doy. Pero lo tomó, lo levantó y ese hombre caminó. Amén. Pedro entró, no se dice que empezó a levantar manos y hacer muecas ahí, de que ¡pío! Se levantó. La Biblia me enseña que Pedro y Juan entraron al templo y detrás de ellos venía este hombre que ya lo conocían, que era el hombre paralítico que siempre pedía limosna ahí. Se hizo una revolución. Agarraron a Juan, agarraron a Pedro y los encerraron. Los pusieron en medio de la situación y le dijeron, ustedes nunca más van a volver a hablar. Se lo prohibimos de ese Jesús. La clave está aquí. Ya habían 5,000 almas que creían. ¿Ven por qué es importante los números? 5,000 almas que creían en el pueblo. Mas este hombre era un hombre de 40 años que ya lo conocían. Entonces había un milagro real, verdadero, instantáneo que había sucedido en ese momento. Y no le podían hacer más que decirle, se callan y no hablan más de Jesús. Me gusta la actitud de ellos porque dice que no se callaron. Salieron de ahí y fueron a buscar ¿a quién? A los suyos. Y se volvieron a conectar otra vez con los suyos. Y fueron a decir lo que había pasado. Y cuando están orando a Dios, no se oye, ay, pobre de nosotros, que viera lo que hemos sufrido por el Señor. Y no, dijo, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir predicando las buenas nuevas, tenemos que venir y decir que Dios siga haciendo sanidades y manifieste su poder. Eso era la reacción de ellos a la circunstancia tan negativa que estaba pasando. ¿Qué me lleva a esto? ¿Qué es lo que nosotros debemos de aprender de la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que usted y yo debemos aprender hoy de ellos? Una de las cosas es nunca empiece pidiendo una oración de Dios en beneficio para usted. Ellos nunca lo hicieron. Si usted ve en el momento que ellos empiezan a predicar, empiezan a hacer esta oración, ellos piensan diciendo, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos, cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Y empezaron diciendo esto: soberano Señor, creador del cielo y la tierra, y del mar y de todo lo que hay en ellos. Una simple oración, donde hacía que la exaltación del nombre del Dios Altísimo. Ellos realizaron en sus vidas lo que significaba el poder todopoderoso del omnipotente Dios, no solo en ellos, pero estaban viendo que lo que estaba haciendo Él en medio de ellos, en medio de ellos. Una cosa es que tú conozcas el poder de Dios, una cosa es que tú conozcas que Dios hace milagros, y otra cosa es que tú lo vivas, que tú lo experimentes, que tú lo sientas, que tú digas, soy usado por el omnipotente. Ellos no estaban preocupados por haber hablado demasiado en aquel lugar de Jesús o en la sinagoga. Ellos estaban preocupados que esos 5,000 tuvieran temor de seguir hablando de Jesús. Eso es lo que a ellos les estaba preocupando. También ellos empiezan a reconocer en todas las cosas que le sucedieron a Jesús, que ya habían sido preparadas de antemano.
por Dios. Uno dice muchas veces lo de Judas, lo de los judíos que hicieron, que lo entregaron, de los romanos que lo crucificaron. Hermano, todo eso ayudó al que el plan específico de Dios llegara a cabo. Fue un plan preparado por nuestro Señor para que la profecía en el Antiguo Testamento, en Isaías, se fuera realizando. Otra cosa que vemos es que ellos oraban sin quejarse de las circunstancias. Muchas veces las adversidades diarias de nuestra vida tendremos el hecho de elevar la voz al Señor en señal de queja. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Cuánto lo han hecho? Levanten sus manos. Todos lo hemos hecho. Gracias por su honestidad. Todo lo hemos hecho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Las circunstancias no deben movernos del plan específico que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo no sé qué haríamos si a alguno de nosotros nos pasaría algo así. De que alguien llegara, un líder, y dijera: usted no puede hablar más de Jesús. Usted ya no puede andar predicando de ese hombre. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle: yo no puedo callar las grandezas que ha hecho mi Padre? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a poner nuestra vida delante del Evangelio? No comienza con una oración de quejidos ni gemidos, no. Ellos empiezan hablando de las grandezas que Dios había hecho. Porque en ese momento difícil, lo más difícil para ellos es empezar a soportar esa situación que tenían y decir: no, hay algo más que lo que nos está pasando a nosotros. Y es que hay gente que ha visto esto y tienen que ponerse en las manos y ser ejemplos y seguir adelante, no por lo que me está pasando, sino por los que me están siguiendo, para que vayan a predicar las palabras y que Dios los siga usando. Muchas veces cuando la situación nos ataca en el enfoque, perdemos ese enfoque que Dios ha puesto en nuestros corazones. El venir a la iglesia, el orar, el estar congregándonos. Nos tapa, nos cierra, nos encajona. Hay gente que no viene a la iglesia y dice: es que, pastor, mira, yo no llego a la iglesia, pastor, porque tengo un montón de problemas. Entonces, ¿cuándo vas a venir? Cuando tú vas a finalizar y arreglar todos tus problemas. Si el propósito de que usted y yo estemos en la iglesia es ¿por qué? Porque queremos que Dios solucione todos los problemas de nuestra vida y nuestros corazones. Que Dios empiece a orar a favor de nosotros, que Dios empiece a mover a favor de nosotros, que Dios empiece a ejecutar su vida, su voluntad y la gracia, los dones que hay activados en nuestra vida para poder ver la respuesta y ver la mano del Omnipotente moverse en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que recordar que lo que predicamos en las semanas atrás, para que usted y yo podamos ver la gloria de Dios, te vas a incomodar. Jesús se incomodó, Pedro se incomodó, Juan se incomodó, todos los discípulos fueron incomodados. No hay uno que usted vea desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que no ha sido incomodado en su vida personal para ver la gloria de Dios manifestada. Tienes que hacer algo. Solamente para que usted y yo recibamos las promesas de Dios, tenemos que incomodarnos. Hay que desprenderse de algo para poder ¿qué? Recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por el hecho de usarnos nuestro tiempo, recursos, muchas veces para el poder de ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, hay que hacerlo. Muchos del día sábado es nuestro día libre. ¿Por qué siendo mi día libre me meto yo a casar 19 parejas? A invitar 500 personas. A romper un setup que poner esas sillas es un martirio. Hermanos, ¿vieron lo que es conectarse esas sillas en el otro lado ángulo? Voy a tener que hablar con Pastor Rick. El día que nos movamos para allá, esas sillas las voy a mandar a volar. Es triste, es duro. Pero gloria a Dios, tuvimos que montar 900 sillas, hacer un setup y gloria a Dios lo terminamos.
Pero ¿por qué nos tenemos que incomodar? ¿Por qué mis hermanas que han trabajado tan duro todos estos 2 días pasados en montar estas bodas tienen que todavía estar haciendo pupusas hoy? ¿Por qué tenemos que incomodarnos? Porque queremos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. ¿Están conmigo? Entonces, esa actitud hace que el Señor que se vuelva y nos llene de su poder, haciéndonos fuertes y que inteligentes en buscar la difusión del evangelio. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay mucha gente que piensa que es opcional, que buscar el evangelio es opcional. No, es un llamado que Dios ha puesto en tus vidas y en mi corazón. ¿Quieres tú eso para tu vida? Empieza a buscar dándole la gloria a Dios. Lo más grande que es Él. Lo que te está pasando a ti, entrégaselo a Él. Las circunstancias que no te muevan de tu Señor. Ven a Él, dice un canto. Ven a Él. Dios no te espera que tú vengas a Él ya limpio, ya restaurado. Entonces no le va a hacer, no tiene que trabajar Él en nada en tu vida. Te va a poner un sello de aprobado y vas para tu casa. Deja que Él trabaje. Deja que Él obre. Si todos hemos venido quebrantados. Me encantó esta decoración que pusieron ahorita para el invierno. Ahorita se va a desaparecer para Easter. Pero esto significa una hojuela de una snowflake, como le dicen, un copito de nieve, visto en un telescopio, quebrado, roto. Porque supuestamente tiene que ser junto así. ¿Cuántos hemos venido así a los caminos del Señor? Todos. Y si usted no reconoce que usted está así, Dios no va a poder mover una mano, y la gloria de Dios usted nunca la va a ver hasta que usted no reconozca que usted necesita el toque divino de Dios. Amén. Hay que buscar el renovarse. Punto 3, y unificarse por el poder de su Santo Espíritu. Hechos 4, 29, 31 dice: ahora, Señor, toma en cuenta tus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales, prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ellos se sentían verdaderamente capacitados para hacer lo que Jesús le había puesto en sus corazones. Ellos venían a hacer y recordar en sus mentes esa gran comisión, el ver Jesús también, porque ellos lo vieron a Jesús partir al cielo en ese momento, cuando Él decía sus últimas palabras en Mateo 28, 19, 20, donde decía: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta mañana, hasta el fin del mundo. Amén. Wow. O sea, Dios no nos va a dejar. Y no es una misión de que, mira, yo escogí una profesión que muchos allá no la agarran porque no hay pensión, no hay retiro. El día que te diga que se va a retirar es el día que se murió. La profesión mía se acaba el día que yo termine de respirar. Yo veo a Pastor Helms ya de la edad que tiene, lo conozco desde Años Los Tempos, cuando era pastor senior de Años Los Tempos en el lado anglo. Vino acá, aquí lo volví a ver otra vez. Vino, escribió un libro hace unos cuantos años atrás, no hace mucho. Cuando salió de ya, que él dijo, ya su familia lo agarró y se lo llevó a sus hijos a otro estado. Ahí anda predicando, lo invitan a iglesias porque es un hombre muy, ¿cómo se llama? Que todavía puede, que sabe mucho de palabra, muy activo. Se pudo, Dios lo sanó de un cáncer.
Y ahí anda. Así que el día que usted piensa algún día ser pastor, si Dios lo llama, olvídese del retiro. Mi esposa ya lo sabe. Ella se va a poder retirar del banco, pero yo no. Yo estuve trabajando, hermano, en esta área de mercadotecnia por muchos años, que es ventas, por muchos años. Después fui manager, después fui supervisor, etcétera, etcétera. Ahora estamos trabajando con todo ese montón de cosas que Dios va agregando en todos los años de la vida de uno para trabajar y ponerlo en el servicio del Señor. Me acuerdo los tiempos cuando yo estaba estudiando mercadotecnia y te enseñaban de que tú tenías que conocer el producto que tú estabas vendiendo. Que tú tenías que ir y conocer dónde se hacía ese producto. Un último trabajo que tuve aquí antes de llegar a ser pastor de ustedes, estuve trabajando como Quality Control Inspector. Era un inspector de control de calidad para una de las compañías más grandes de Estados Unidos que distribuye llantas. ¿Qué fue lo que me hizo a mí poder agarrar ese trabajo? ¿Qué fue lo que me hizo a mí poder que mi jefe me hiciera una entrevista de 3 preguntas, él en North Carolina y yo aquí en California? Sin conocerme, sin nunca verme, una conversación que fueron 5 minutos. Hizo 3 preguntas y me dijo, el trabajo es tuyo. Yo me quedé y dice, that's it. That's it. Vaya, haga su drug test y se presenta con fulano de tal, empieza tal día. ¿Qué hizo eso? Que no es lo mismo vender llantas a saber cómo una llanta se prepara. ¿Sí? El hecho de que yo trabajé para factorías, para la Firestone, Goodyear, me llevó a mí a aprender y conocer cómo es la construcción de una llanta. Y fuera de eso, parte de mi trabajo en Costa Rica, trabajé también como Quality Control Inspector para saber los problemas que tenían esas llantas, por qué una llanta falla, por qué si es un problema mecánico, si es un problema de factoría, si es un problema de mal uso. Me llevó a que ese trabajo me lo dieran con los ojos cerrados, porque conocía el producto. Bueno, ¿y qué tiene que hablar usted de llantas si estamos hablando del Evangelio? Déjenme llevarlo donde lo quiero llevar. Si usted conoce y entiende la gran comisión, si usted conoce y tiene una relación con Dios, si usted conoce que eso es lo que Dios lo ha llamado a hacer en esta tierra, entonces usted va a ser alguien aplicado y va a ser alguien con una check mark en la lista del Señor y dice, a ese lo puedo usar porque me conoce y sabe a lo que vino a hacer aquí en la tierra. A ese lo voy a usar, a ese va a estar en mis manos, a ese está en la lista, a ese le doy multitudes, a ese lo mando a naciones, bendito sea su nombre. Con mi hermana Telma la van a mandar a las naciones. ¿Ya está esperando, hermana? ¿Sí? Dios sacudió este lugar y su gente con el poder de qué? De su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Usted leyó, dice, y vino qué? Un gran terremoto. Mira, usted me dice a mí, ahorita se va a venir un gran terremoto, hermano. No, tranquilo. Pero en el mundo espiritual, yo le voy a decir algo. Estamos metiendo un gran terremoto en esta ciudad. Aquí estamos moviendo algo grande. Hay frutos del Espíritu Santo manifestando su poder en todos los ministerios. Crecimiento y deseo de llegar a conocer a Jesús en la vida de la gente en esta ciudad, metiéndose a hospitales, metiéndose en el grupo de evangelismo allá, a los grupos de hogares que ahorita van a empezar, hermano, tiene que registrarse, meterse a donde en las cárceles de hombres, de mujeres. Meternos a las familias de la gente cuando invitamos a ellos a casarse, 19 parejas, 500 personas ahí. De 60 a 80 personas vinieron a Cristo Jesús ayer, hermano. Quiero decirle algo. Eso es el número que tal vez algunas iglesias alcanzan anualmente. Anualmente. Y usted me está diciendo que no estamos causando un terremoto en esta ciudad. Más de 700 almas.
Y digo más de 700 almas porque solo 700 fueron registradas el año pasado, cuando me di cuenta que el departamento de evangelismo no había registrado las salvaciones del año pasado. Vuelvo al punto. Y es el ministerio que más que almas. Por eso dije 700 plus, porque no sé cuántos fueron al año. Hermanos, esto es un impacto. ¿No crees que esto es un terremoto? Es un terremoto en el mundo espiritual. Se produjo un profundo sentimiento de unidad en ese momento con la gente. Estuvo el derramamiento del Espíritu Santo. Hubo un movimiento físico en ese instante donde dijo, aquí está Dios. Y en ese momento que se produjo un sentimiento de unidad dentro de los hermanos que estaban reunidos en ese momento. Hechos 4, 32 y 33 dice, todos los creyentes eran en un solo sentir y en un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que los compartían. Los apóstoles, a su vez y a su gran poder, seguían dando ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor. Y la gracia de Dios se derramaba. No dice un poquito. Dice que abundantemente sobre todos ellos. That's big. Esto es grande. Me gusta esto. Porque la sensibilidad fue de un amor genuino en sus corazones. Me gusta porque no viene a decir, después que Pedro predicó con gran poder. No dice que nadie predicó. Una oración simple, exaltando el nombre de Dios, estableciendo lo que Dios nos llamó a hacer, movió que un gran terremoto llegara en ese instante, que el derramamiento del Espíritu Santo cayera sobre esa gente, que el amor de Dios cayera a pensar que lo suyo no te pertenecía, sino que te era también del hermano, porque él también necesitaba. Me gusta esto. Sorry por aquellos pastores ovejeros que les gusta sacar a la gente el dinero con mentiras, porque ese versículo no dice que el dinero iba a ser depositado a alguien. El dinero iba a moverse, o las pertenencias de la gente se movían por amor, porque Dios había puesto en sus corazones el dolor a la sensibilidad del hermano. Amén. El dinero no lo tenía la iglesia. El dinero no lo movía la iglesia. El dinero no lo tenían los apóstoles. El dinero no lo tenía Pedro. El dinero no lo tenía Juan. ¿Lo tenía quién? La gente. Y la gente, porque entró en una unidad de hermandad. Si tú creías que el nombre hermano era así, se le ponía a todo el mundo aquí porque se te olvidaba tu nombre, no, en realidad es hermandad. Yo veo cuando hay una necesidad dentro de la iglesia, todo el mundo se mueve, todo el mundo corre. Hay una necesidad de oración. No duro 5 minutos cuando yo tengo en mi teléfono casi que 16, 17, 20, 30 personas. Amén, amén, amén. Estamos orando, amén, 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 amén. Todos unidos buscando la oración del hermano. Alguien se queda sin trabajo, vamos a ver qué es lo que sucede. Alguien necesita una reparación de algo. Una persona que está solita en su casa, una anciana, una mujer soltera y no tiene un hombre en la casa que le ayude. Vamos y le hacemos lo que hay que hacerle. ¿Qué es eso, hermano? Unidad. Unidad. Yo a nadie le he pedido un 5 para la radio, para que empezáramos la radio. Algo voluntario. Y ya pronto vamos a cumplir 1 año de estar al aire. Yo a nadie le he pedido un 5 para empezar el proyecto que tenemos para los sábados, para hacerlo bilingüe, para comprar el equipo que necesitamos. Ya está. Cuando hicimos el stage, no había dinero. Este pedacito de stage.
Algo chico, ¿y usted, hermano? Pastor, ¿cuándo empezamos? Yo pongo los materiales. Cosas pequeñas. Pero Dios te prueba en lo poco. ¿Para qué? Para que tú puedas ver la bendición de Dios caer sobre tu vida y en tus ministerios. Usted tal vez no lo entiende. ¿Por qué me emociono tanto en este momento? Son 24 años de ministerio donde he pasado por iglesias grandes, iglesias chicas. Y lo que pasa aquí no es normal. No es normal. Ver la mano de Dios moverse cuando decimos vamos a hacer algo. Sea el costo, sea el trabajo que hay que meterle. 9 de la noche salimos de ahí. No es normal. Pero sí es espiritual. Sí viene de Dios. Viene de Dios. Por eso mucha gente me pregunta, pastor, ¿y hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es su meta? Le digo, esta carrera yo la empecé a correr. No solo. Yo no sé a dónde voy a llegar. Porque Dios agrega, agrega y agrega y agrega y agrega. Almas salvas. Oportunidad de entrar a la televisión. Hermanos, ministerios, pastores que se están asociando. Yo les dije a ustedes que los ministerios iban a ser manejados por pastores muy pronto. Ya tenemos a nuestros pastores. Viene Gladys, viene Pedro y ¿cómo se llama? Michela pronto este año ya graduando. Los hermanos ya Lorena y Mauricio están trabajando en su licencia. Esto viene. Yo no los he elegido, el Señor les ha puesto en su corazón desarrollar el ministerio de pastorado y trabajar dentro de la iglesia. Nadie se está yendo, hasta ahorita nadie me ha dicho. Amén. ¿Cómo puedo aplicar esto en nuestra vida hoy en día? Vea diariamente lo increíble que es nuestro Dios. No quite los ojos de las grandezas que Dios está haciendo. No quite los ojos de las grandezas que Dios está haciendo. La esencia de la oración y el resultado de tu oración, vas a ver el poder manifestado de Dios en tu vida, imprimido en los milagros que tú recientemente recibes. Muchas veces tú y yo no vemos los milagros diariamente que Dios produce, cómo Dios contesta tu oración diaria. ¿Sabes por qué? Porque tú diariamente vives bajo la bendición de Dios y no, a veces no podemos ver porque estamos viviendo con tanta gracia y tanta misericordia que ya es normal en nosotros que se manifiesten los milagros en nuestra vida. Pero sé más sensible. Recuerda siempre que Él es la fuente de todo bien. Recuerda que Él está en todos, con todos y por todos. Que Él es el control. Él tiene el control. Incluso cuando la devastación nos rodea y aparece que no hay ninguna circunstancia de bien alrededor de nosotros, Él sigue tomando el control de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Pida su poder e inteligencia. Uno de los versículos que yo usé mucho cuando estuve en el instituto bíblico fue: si tienes falta de sabiduría, pídamela. Difícil. Era difícil, fueron momentos difíciles para mí. 3 meses de haberme convertido, ya estudiando en medio de pastores y todo para prepararme para el ministerio. Libros del Antiguo Testamento yo los buscaba en el Nuevo Testamento y los del Nuevo los buscaba en el Viejo. Parecía loco escribiendo versículos mientras que todos los encontraban. Yo apenas me daba chance de escribirlos para ir a la casa después a estudiarlo. Tenía lunes y martes clases, miércoles, jueves y viernes y sábado. Muchas veces me pasaba estudiando casi a las 3 de la mañana para terminar de prepararme por 3 años. Porque yo andaba más perdido que el chiquito y la llorona.
Pero ¿sabes qué? Así es. Una vez yo dije, ya yo no puedo más. Y me acuerdo de haber agarrado la Biblia con todo el respeto que le tengo a la palabra de Dios y la pegué contra la pared. De no poder encontrar la respuesta. Decía, yo no puedo más. Y Dios me dice, acuérdate, ¿te falta de sabiduría? Pídamela. Agarré la Biblia, la enderecé otra vez, la acomodé. Todos los papeles quedaron regados, los que tenía adentro. La puse otra vez ahí. Le pedí perdón a Dios. Me senté en mi escritorio una vez más. Miré mis ojos hacia la palabra. Vi la respuesta que andaba, la pregunta que andaba buscando. Y ahí cayó. Amén. Dios contesta nuestras peticiones. Recuerda siempre que la unidad en el cuerpo triunfa sobre ¿qué? Sobre nuestro derecho individual. La compensación de la liberación de nuestro derecho se centra en la unidad en que liberamos la carga de la autopresentación y comenzamos a vivir con una ¿qué? Facilidad de que solo Él puede venir desde la comodidad a nosotros, como una tribu, como una represa. Una vez más, tú no eres el llanero solitario. Tú necesitas al hermano que está al lado tuyo. Tú necesitas que trabajar juntos para que tus dones sean fructíferos. Todos hemos sido salvos y redimidos, por lo que ya tenemos que dejar de preocuparnos. ¿Por qué pasará? ¿Qué pasará si? ¿Usted no ha visto un dice, ¿y qué pasará si? Eso es duda. O sea, es bueno tener siempre un plan A y un plan B cuando tú planificas. Pero yo casi ya no uso la palabra, ¿y qué pasaría si no se haría? No. Dios me lo dio. Yo le creo al Señor. Y el Espíritu Santo va a obrar. Amén. Él va a obrar. Él tiene el control, acuérdese. Dos cabezas piensa mejor que una. Y hay que retirar la negatividad de nuestro corazón. Cuarto, y con eso termino. Constantemente recordar a los demás que hemos sido ¿qué? Llamados. No se le olvide esto. Tú y yo hemos sido ¿qué? Llamados. No simplemente hablar una buena noticia de Jesús, sino vivirlas. Cree lo que Él es, cree lo que hablas, vive la palabra de Dios, exprésala con tus sentimientos, tus acciones y tu vivir. El que tú sepas mucho la palabra, habla muy bien de ti, pero el tu caminar es tu carta de presentación. Es tu carta de presentación. Vienen ahorita un tiempo de ayuno y oración de 40 días. Empezamos ¿qué? El 18 de este mes. Miércoles ya. Este miércoles empezamos ayuno y oración por 40 días, todo cuaresma, hasta ¿cómo se llama? El domingo de resurrección. Lo invitamos a que esos 40 días usted se conecte con el Señor. Pastor, ¿qué debo de ayunar? Usted puede hacer el ayuno de Daniel, usted puede hacer una comida diaria delante del Señor. Usted se puede quitar por 40 días porque usted padece tal vez de alguna enfermedad de tomar soda o de tomar algo. Quite algo. No vea novelas por 40 días, haga algo. Algo que le gusta, que usted sabe que ya no lo va a hacer por 40 días. Dice, Señor, no más Facebook por 40 días. Desconecta y ya Chela se murió. Se desconecta. Haga algo. Pero tienes que entregarle algo en esos 40 días al Señor. Con eso termino. Todo empezó con una simple oración. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Hay un hombre que se llama Samuel Rodríguez, un pastor muy conocido en Los Ángeles. Él ha sido pastor de una congregación grande. Es uno de los hombres más influyentes a nivel hispano y es uno de los nuestros en la Casa Blanca. Lo llaman para pedir
consejo, ayuda referente a lo hispano. Amen. And he's a Christian, he's a pastor. Si se tira para presidente hay que votar por él. Amen. Necesitamos un hombre cristiano en la cabeza de nuestra edad. Dice que una vez lo invitaron a una universidad a escuchar un congreso. Y él estaba sentado y en un momento dado la persona que estaba coordinando toda esa gran actividad dice que habían miles de personas en ese auditorio. Y reconoció que ahí estaba el hermano. Y le dice, pastor, no era cristiano el coordinador. ¿Qué le parece si empieza este seminario o este congreso con una oración? Cualquier pastor que le dicen uno de esos dice, claro que sí, con mucho gusto, claro, vamos a orar. Y dice que ya iba a empezar el momento, 5 minutos antes de empezar, le dicen, pastor, cambiaron los planes. Fíjese que son estudiantes y muchos creen en una cosa, muchos creen en otra cosa. Vamos a ser más neutrales. Vamos a invitar a uno de esos que creen, ya se me olvidó el nombre, que es la religión, eso, que creen solo en la naturaleza y el poder de la naturaleza y la madre naturaleza. Vamos a invitar a un musulmán y vamos a invitar a un judío. Y los tres van a orar. Y usted también. Dice, oh my God. Pues está bien. Le damos. Dice que pasaron esas 4 personas, se sentaron al frente a un lado y pasó. Y le dice, ahora pastor, ¿cómo quiere usted? ¿Quiere predicar al principio o quiere orar al final? Y le dice, ¿sabe qué? Ni me conteste. Mejor ore al final para que arregle todo ese tanate que se va a armar ahí. Dice que la primera persona llegó en ese momento, una mujer de blanco, con una diadema de flores, y dijo, oh Dios, de muchos que no tienen nombre. Usted es el viento, usted es el agua, usted es el árbol, usted es la hoja. Tú eres todo. Y a la vez tú no eres nadie. Amén. Wow. Qué oración más profunda. Dice que después de eso llegó el judío y oró. Llegó el musulmán y oró. Y le tocó el orar. Y en ese momento dice, Señor, ¿ahora qué quieres que diga? ¿Cómo quieres que yo ore? Dice que llegó una voz a su corazón y dice, ora como oras en la iglesia. Y dice, uff. Dice, ahorita ando con 3 Starbucks adentro. Soy latino y tengo la unción de Dios. Esto va a ser una bomba. Dice que él cerró sus ojos y le dice, ok. Dice que se puso, se cuadró, vio a la audiencia, vio a los hermanos, los saludó así con respeto, vio lo de Lucho. Dice, let's go pray. Dice, en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre donde toda lengua tendrá que confesar que tú eres Dios. En el único nombre, dice, en que tu alma podrá encontrar salvación. Dice, al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que provee, al Dios que prometió volver por su pueblo, en el nombre de su Hijo Jesús, el nombre de mi Salvador Jesucristo, es el nombre en que oramos. Dice que la gente en ese lugar se comenzó a parar de en pie. Por 4 minutos o 6 minutos no paraban de aplaudir. Dice que el hombre que lo invitó a orar se le acercó a él y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que una simple oración cause una revolución? Y le dice él, simplemente porque en el nombre de Jesús hay poder. Entonces,